Clase bien dinámica porque se ven muchas imágenes, ¿no? Y es un motivo para hacer un diagnóstico visual. La mayor parte de cosas que vamos a ver ustedes ya las conocen y hay que hacer un recuerdo, ¿no? Entonces comenzaremos. ¿Qué es lo que al término de la clase van a tener que ustedes reconocer o saber? Son pues, los signos y síntomas de la semiología de cabeza y cuello y esquematizar esta semiología en forma ordenada, ¿no? Estos son los libros que hemos usado y como en toda parte de la medicina, pues al igual que al revisar el sistema respiratorio, que hacemos inspección, palpación, percusión y auscultación, igual en la cabeza también se debe hacer esto, ¿ya? A la inspección vamos a ver ahora unas diapositivas donde se ve la forma, el tamaño, la simetría, ¿no? La presencia de tumoraciones, alteraciones óseas o vasculares. Siempre recordemos que la palpación debe ser a ambas manos, con ambas manos, recorrer con el pulpejo de los dedos. Debemos percutir, ¿no? Porque hay muchos niños que tienen hidrocefalia y ese signo de la olla cascada, esa imagen o esa sensación, ese sonido que nos da, ¿no? La hidrocefalia, pues debemos saber reconocerlo. La auscultación es una de las partes de la medicina que en semiología de cabeza casi nunca lo usamos, pero podemos detectar una malformación arteriovenosa, ¿no? Auscultando los globos oculares, la región temporal, la región parietal o el vértex. Recordemos que la cabeza del cráneo, ¿no? Tiene algunos huesos. Estos huesos tienen las uniones de estos huesos forman las suturas. Por ejemplo, acá está entre el hueso frontal en la sutura, que es la sutura metópica, ¿no? Luego la sutura entre el frontal y el parietal y la sutura coronal, ¿no? Formando una fontanela, un espacio de carácter romboidal, ¿no? Que se cierra entre los 6 y 24 meses, ¿no? Esta sutura sagital se dirige hasta la parte posterior, donde se une al hueso occipital y forma la sutura lambdoidea, ¿no? Entonces, aquí hay una fontanela de carácter o de forma triangular, ¿no? Es en la parte posterior, ¿no? Que es alrededor de 1 o 2 centímetros simplemente su área de este triángulo y se cierra alrededor del mes. Si pasado el mes esto no se ha cerrado, podemos sospechar de algunas enfermedades, ¿no? Como por ejemplo de hidrocefalia o de hipotiroidismo, ¿no? Muy bien, entonces recordemos la sutura metópica, hacia adelante a nivel frontal, la sutura coronal, la sutura sagital y la lambdoidea, ¿no? Entonces estos cierres de las suturas en forma precoz se llaman craniosinostosis, ¿no? Debemos palpar las suturas al inicio de la vida, puede haber que la pelvis era muy pequeña y la cabeza del niño estaba muy apretadita y de tal manera que se producía un cabalgamiento, ¿no? Entonces, los cabalgamientos es como que un huesito se está montando sobre el otro, ¿no? Se está sobreponiendo sobre el otro. ¿No? Es lo que debemos palpar en este momento de palpar el cráneo. Debemos reconocer también la presencia de un cefalematoma y un caput sucedáneo, ¿no? Que son cosas totalmente diferentes. El cefalematoma es una hemorragia subperióstica, ¿no? Que no sobrepasa las suturas, ¿no? Está localizado ahí, es en el subperiósteo. Demora entre 4 o 5 días, puede ser lo más corto que se puede reabsorber, o puede ser tan largo como unas 6 a 8 semanas en total en reabsorberse. Su contenido es hemático y producto de ello va a producir ictericia prolongada, ¿no? Si dura más allá de 6 a 8 semanas. El caput sucedáneo más bien es un edema del cuero cabelludo, y como es un edema el cuero cabelludo, sobrepasa las líneas de sutura, ¿no? Entonces, abarca más huesos. Un hematoma subgaleal es un sangrado que está por debajo de la aponeurosis, ¿no? Y este sangrado sobrepasa
las suturas ampliamente, incluso se puede dirigir, si ustedes notan acá, sobre el cuellito, está separando un poco la orejita y puede dirigirse hasta el cuello. Y entonces este espacio de sangre, lleno de sangre, puede contener abundante sangre y puede producir anemia en el niño, ¿no? Y después puede producir hiperbilirrubinemia. Bueno, esto está asociado a una fractura del cráneo algunas veces, ¿no? Entonces, recordemos el hematoma subgaleal, que es un sangrado subaponeurótico, ¿no? Estas fracturas en ping-pong, ¿no? ¿No? Son debido a que el, el huesito, el cráneo no es un hueso compacto, en el medio hay unas trabéculas, como una puerta contraplacada que tiene una placa anterior y otra y una posterior, iguales en huesos del cráneo. Los huesos del cráneo tienen así, en el medio de estas dos placas, unas trabéculas, y esto se puede hundir, ¿no? Bien. En la craneosinostosis, ¿no? Nosotros vamos a ver que estas son las suturas. Acá está la sutura metópica, la sutura coronal, la sagital, que es la roja, y la lambdoidea. Entonces, según se vayan cerrando en forma prematura, la cabeza va tomando una posición diferente, una deformidad, ¿no? Si se cierra esta, la verde, que es la sutura metópica, la cabeza queda en forma triangular, llamada trígonocefalia. Si el cierre es de la sutura sagital, ¿no? Entonces desaparece la sutura sagital, se habla de una escafocefalia o dolicocefalia, una cabeza alargada, ¿no? Si se cierran la sutura, ¿no?, coronal de adelante o la lambdoidea por detrás, en forma unilateral, entonces se forma una plagiocefalia posterior acá, porque desapareció esta de aquí, ¿no?, o una plagiocefalia anterior, si es que esta sutura coronal, la U, ¿no?, está tomada. Y la braquicefalia, ¿no? La braquicefalia es cuando desaparece ambas, o sea, cuando desaparece la sutura coronal, ¿no? Muy bien, las dos coronales desaparecen, entonces se produce una braquicefalia. Esta es una escafocefalia o dolicocefalia, ¿no? Es una plagiocefalia lambdoidea, la parte posterior está deformada. Una plagiocefalia posicional, ¿no?, por todo que el niño está echadito solo lado y no lo levantan. Acá una sinostosis metópica o trigonocefalia, ¿no?, una sutura metópica. Y entonces las craniosinostosis más o menos se presentan en 1 de cada 1000 personas, ¿no? Y la más común es la escafocefalia o dolicocefalia, que se presenta en un 60% de los casos, ¿no? En la sinostosis coronal o braquicefalia, lo que está acá cerrado prematuramente son ambas suturas coronales, ¿no? Entonces, las craniosinostosis pueden ser de una sola sutura, ¿no?, cuando está, por ejemplo, ahí tenemos la escafocefalia, la plagiocefalia y la trigonocefalia, es una sola sutura, ¿no? Y cuando se cierran dos suturas o más, ya toman diferentes nombres. Por ejemplo, en esta la sinostosis bicoronal o también llamada braquicefalia. Esta es la de frente y aquí vemos al niñito de perfil, la braquicefalia. Una turricefalia es una cabeza en torre, causada por una oxicefalia, que es la sutura, o sea, el cierre de las coronales más la sagital, ¿no? Entonces ya hay aplanamiento de la cabeza y crece hacia arriba como si fuera una torre, ¿no? Entonces vemos aquí cómo se cierra la sutura coronal y también la sutura metópica. Entonces tiene una cabeza triangular y dirigida hacia arriba, ¿no? Entonces, las suturas, ¿no?, conforme se van cerrando, van dando nombres diferentes. Si se cierran prematuramente ambas coronales, es una braquicefalia o cabeza cuadrada, ¿no? Si se cierra la sagital, es una cabeza alargada o escafocefalia,
Si se cierra uno de las coronales, ¿no? O una de las lambdoideas, va a dar lugar a una plagiocefalia anterior o posterior. El cierre de todas las suturas se llama oxicefalia, ¿no? Cabeza en punta, como vimos anteriormente, ¿no? Y la acrocefalia, ¿no? O turricéfalo. Trigonocefalia, cuando se cierra la sutura anterior, ¿no? La metópica. Entonces, eso en relación a las formas, pero en relación al tamaño, al perímetro cefálico, tenemos ahí la presencia de microcefalia, la cabeza pequeña, o de cabeza grande, macrocefalia. Entonces, ¿cuándo se habla de microcefalia? Cuando la cabecita del niño, en un niño a término, mide menos de 32 centímetros. Eso al nacer. Al nacer, un niño a término tenga un perímetro cefálico menor a 32 centímetros, se habla de microcefalia, ¿no? Pero la cabecita va creciendo en forma asimétrica y, ¿no? Nosotros tenemos que registrar el perímetro cefálico, el crecimiento del perímetro cefálico todos los meses. Un niñito al momento de nacer nace con un perímetro cefálico de 35 y al momento de terminar el primer año mide 47 o 47,5 centímetros. Y a los términos de los 5 años, la cabecita del niño mide 50 y a los 18 años 56 o 58. Entonces el primer año crece 12 centímetros, luego crece el resto, ¿no? 3 centímetros hasta los 5 años y después 6 a 8 centímetros en los siguientes 12 o 13 años. Entonces el crecimiento es totalmente diferente al inicio de la vida que después. Esos 12 centímetros del primer año los crece a razón de 2 centímetros el primer trimestre, 1 centímetro el siguiente trimestre y medio centímetro luego del sexto mes, hasta el año, ¿no? Entonces ahí son los 12 centímetros. Las causas de microcefalia pues, son múltiples, ¿no? Pueden ser la exposición a un químico, una sustancia peligrosa, a la radiación, por falta de nutrientes o de vitaminas, por infecciones que haya tenido la madre, por ejemplo, una toxoplasmosis o rubiola o citomegalovirus, o por último el Zika, que es una enfermedad metaxénica transmitida por la picadura de un mosquito, ¿no? Que da causa microcefalia. El consumo de alcohol, de medicamentos o drogas, ¿no? La presencia de diabetes materna o hipoglicemia da lugar a microcefalia. Puede haber una microcefalia genética, primaria, primordial, cuya causa no está clara, pero también puede estar producida por un desorden cromosomial, ¿no? O una enfermedad sistémica como una cardiopatía, nefropatía. Esta es una causa de, ¿no? Una microcefalia por hipoglicemia. Miren cómo es el crecimiento de la cabecita del niño que tiene unos 6 meses, ahí le ataca una hipoglicemia y el perímetro cefálico deja de crecer, ¿no? Las causas de macrocefalia, ¿no? Más bien puede ser por un aumento del tamaño del cerebro o por un aumento en el líquido cefalorraquídeo. Entonces debemos considerar siempre si esta macrocefalia está asociada o no a signos de hipertensión endocraniana, ¿no? ¿Y cuáles son esos signos de hipertensión endocraniana? Cefalea progresiva, cefalea matutina, compromiso de conciencia inicialmente caracterizado por irritabilidad, ¿no? La presencia de ojos en sol poniente, la separación de las suturas craneales o una fontanela anterior amplia y muy llena, el papiledema, ¿no? El edema de papila, que es un signo tardío, pero es un signo de hipertensión endocraniana, las venas prominentes en el cuello, ¿no? Como en este caso, los ojos en sol poniente, las venas prominentes, la cabeza muy grande, ¿no? Puede haber también incluso diplopía. Y otras causas de macrocefalia, pero sin hipertensión endocraniana, ¿no? En primer lugar están las macrocefalias familiares. Son muy comunes, ¿no? Entonces debemos medir la cabeza, el perímetro cefálico de los papás. Habitualmente vamos a encontrar ahí la causa. Puede estar asociado a un agrandamiento benigno del espacio subaracnoideo por una falta de reabsorción del líquido cefalorraquídeo, y eso no trae mayor
mayores problemas. Pero también puede ser un signo o parte de un síndrome neurocutáneo, como la neurofibromatosis tipo 1, tipo 2, la esclerosis tuberosa, la incontinencia pigmentaria, que las vamos a revisar cuando hagamos las clases eh, las prácticas de semiología neurológica, ¿no? En el síndrome X frágil, también es una causa cromosomal en la cual el paciente tiene macrocefalia, pero sin hipertensión endocrinal. Hay un gigantismo cerebral que se llama síndrome de Soto. En este síndrome no solamente la cabeza es grande, sino también el niño en general es un niño grande macrosómico. Los pacientes acondroplásicos también tienen macrocefalia. Esta es una causa de macrocefalia donde hay, ¿no?, un aumento en el espacio subaracnoideo, ¿no? Entonces aquí todo esto es líquido por falta de reabsorción. Hace parecer como, y erróneamente lo catalogan como una atrofia de la corteza, pero no, es simplemente líquido que no se está reabsorbiendo. Luego vamos a ver algo que es primordial, son el reconocimiento de las facies, ¿no? Por ejemplo, en el X frágil, es una cara alargada, frente prominente, el mentón pronunciado, las orejas grandes, ¿no? Y el niño tiene, pues además de la cabeza grande, un déficit mental, hiperactividad, problemas de atención, ¿no? Bajo tono muscular. El niño con hipotiroidismo, ¿no?, que vamos a ver que tiene una facies tosca, con la boca abierta, la lengua protruida, la piel seca, el cabello escaso, una presencia de hernia umbilical, la fontanela posterior permanentemente abierta, y lo traen al hospital por estreñimiento, ¿no? Entonces, es un cuadro de hipotiroidismo. En las fases alérgicas, ¿no?, donde vemos, por ejemplo, este pliegue que existe acá debajo, ¿no?, es el pliegue de Denny Morgan, ¿no? Es un pliegue que está debajo del párpado, ¿no?, que es un signo de alergia, y el saludo alérgico, ¿no? El niñito, como le molesta la naricita, la congestión nasal, pues tiene una deformación o una presencia como una arruga por encima de la nariz, ¿no?, por lo que anda sonándose frecuentemente la nariz, en esta posición, ¿no? Es el saludo alérgico. La facies del síndrome de Down, que es conocida, ¿no?, donde tenemos hendiduras palpebrales oblicuas. En los niños que tienen ojitos claros se pueden ver unas manchas, que son las manchas de Brushfield, ¿no? Las orejitas que tienen implantación baja, ¿no?, implantación baja de las orejas, el pelo es lacio, la cara redonda, el epicanto, que es un tejido que existe en el canto interno del ojo, en el párpado, su boquita pequeña y la lengua grande que la tiene permanentemente protruida y la boca abierta. Muy bien. En el síndrome de Noonan, el pelo es fino y ralo, algunas veces, ¿no? El niñito también tiene los párpados bien gruesos y entrecerrados, la nariz ancha, ¿no?, las narinas evertidas, el arco de Cupido, y además de esto, el niñito tiene escoliosis o un pechito de paloma, ¿no?, y tiene una cardiopatía congénita que es estenosis pulmonar. Y talla baja. Lo que caracteriza esto es la talla baja, ¿no? El síndrome de Cushing, que es producto de la administración exógena de corticoides, la facies es abotagada en luna llena. En el caso de los Treacher-Collins, es una malformación en la cual hay ausencia de pómulos, en hipoplasia del cigomático, anomalías en el conducto, en el pabellón auricular, ¿no?, las orejitas deformadas. El paladar hendido pueden tener también los niños, la boca muy grande, macrostomía, mandíbula pequeña. Este es un Golden Hair. Hay una anomalía entre el primer y segundo arco branquial. Tienen unos apéndices preauriculares, ¿no?, y una deformidad microótea o anótea, le faltan las orejitas o son muy pequeñas, una cara asimétrica y una boca grande, macrostomía. Los niños
desgraciadamente sufren de sordera. En el síndrome de Cruzón hay craniosinostosis, ¿no? Generalmente son niños que tienen braquicefalia, cabeza chica, ¿no? Por las suturas de ambas suturas coronales se han fusionado prematuramente, entonces hay craniosinostosis. Hay un maxilar superior bien pequeño, ¿no? Exoftalmos, hipertelorismo, ¿no? Estrabismo, como vemos aquí, un ojo separado, dirigido hacia afuera generalmente, y prognatismo, ¿no? Entonces, la cabeza deformada por craniosinostosis, en el maxilar superior pequeñito, el exoftalmos, el estrabismo, ¿no? Nos hace ver el que tiene un síndrome de Cruzón. En el Treacher-Collins, ¿no? En la ausencia de pómulos, ¿no? Como vimos, en la hipoplasia cigomático, ¿no? Ausencia de pestañas, macrostomía, alteraciones en el pabellón auricular. Nuevamente el Golden Hair con la simetría facial, los apéndices preauriculares, la sordera, por eso esta niña usa sus audífonos. En la enfermedad de Graves es notorio el exoftalmos, ¿no? Pero el problema de la enfermedad de Graves es que el diagnóstico cuando se hace ya el diagnóstico de hipertiroidismo por la facies, ya la enfermedad ha tomado mucho tiempo. Notamos ahí que los párpados, ¿no? Están retraídos y hay un eritema conjuntival bien marcado, sensibilidad a la luz, ¿no? Porque los párpados no pueden ocluir completamente los ojos y también el paciente tiene diplopía. En hipertrofia adenoidea el niño ronca en la noche, duerme con la boca abierta, ¿no? Tiene el paladar ojival, ¿no? La boquita entreabierta, tiene cialorrea, tiene una voz nasal. En el efluvio telógeno es una alteración en la formación del pelo, en el ciclo capilar, ¿no? Y entonces se pierden cabellos, ¿no? Rápidamente y no hay una reposición de ellos. Entonces, debido a una enfermedad muy severa, o por ejemplo un cuadro de sepsis, de una salmonelosis bien marcada, puede producir este problema. En la alopecia areata hay una pérdida localizada de la piel, disculpen, del pelo, ¿no? Y con una zona calva, del tamaño de una moneda, ¿no? Que responde muchas veces a problemas psicológicos o trastornos autoinmunes que puede haber. En esa zona alopécica no hay signos de inflamación, ¿no? Está asociado a enfermedades autoinmunes como diabetes mellitus, artritis reumatoidea, a vitíligo. Entonces, ahora avanzamos con lo de los ojos, ¿no? Lo que vamos a ver son párpados, conjuntivas, la vía lagrimal, el estrabismo, etc. Y una de las entidades que trae muchos problemas a los niños es un tipo de cáncer que en la retina es el retinoblastoma, es una tumoración de la retina debido a una mutación genética, ¿no? Entonces, vemos ahí que la pupila es un aspecto blanco, ¿no? En vez de la luminosidad roja que tiene la pupila. El paciente tiene estrabismo, ¿no? Y el niño puede referir dolor ocular. Entonces en este caso hay la leucocoria, ¿no? La pupila blanca más estrabismo nos puede hacer sospechar de un retinoblastoma. Este es un retinoblastoma, ¿no? En la pupila clara, aquí está la tumoración a nivel de la retina. Una dacreocistitis es una inflamación de la glándula lagrimal, el saco lagrimal, ¿no? Y se obstruye la vía lagrimal. Entonces, esta obstrucción de la vía lagrimal puede infectarse por estafilococo, estreptococo, por hemófilos, por Propionibacterium agnes, dar estos signos inflamatorios de flebosis, ¿no? Enrojecimiento, dolor. Acá hay una celulitis periorbitaria, ¿no? Igual una infección alrededor del ojo, y para poder diferenciar que esto está en forma externa nomás y no abarca el ojo, hacemos mover el ojo, el movimiento. Si el niño refiere
dolor al movilizar los ojos, entonces estamos hablando de una celulitis poseptal, como en este caso. Inicialmente aquí no podemos darnos cuenta si es pre o poseptal, ¿no? Pero si nosotros le hacemos que el niñito mueve el ojito de un lado al otro y hay dolor, entonces es porque hay compromiso de los músculos, ¿no?, oculares, ¿no? Por ejemplo, aquí hay infección de estos músculos oculares que impiden el movimiento, están protruyendo el ojo hacia afuera, hay una proptosis del ojo, ¿no? Acá hay un caso de ptosis palpebral, ¿no? Y acá hay dos lesiones, una en el borde del párpado, ¿no?, que es un orzuelo, y otra en el medio del párpado, que es un chalacio. El orzuelo es una inflamación de una glándula, ¿no?, sebácea, que es la glándula de 6, o una glándula sudorípara, ¿no?, que es la glándula de Moll. Esos son los orzuelos. Están en el borde del párpado, existen dos tipos de glándulas, sudoríparas y sebáceas, ¿no? Las sebáceas o glándulas de 6 y las sudoríparas, las glándulas de Moll. Cualquiera de ellas se infecta y da lugar a un orzuelo. El chaláceo más bien es una infección de una glándula sebácea, ¿no?, que se llama la glándula de Meibomio, ¿no? Esto más bien no duele, ¿no?, molesta un poco, pero no duele. En el síndrome de Claus-Bernard-Horner, en este caso, notamos una simetría de las pupilas que no son isocóricas, entonces hay anisocoria, ¿no? Tenemos también miosis, acá en este lado tenemos miosis, enoftalmos, el ojo rechazado hacia adentro, ptosis palpebral. Además que tiene heterocromía del iris, ¿no?, un ojo de un color y otro de otro. Entonces en el Claus-Bernard-Horner hay una triada que es miosis, ptosis palpebral y enoftalmos, ¿no? Puede haber o no un síndrome de heterocromía del iris, ¿no? Puede estar producido por ejemplo, en los niñitos pequeños, por una lesión del plexo braquial, una lesión del hombro al momento de nacer, o por un tumor también, un neuroblastoma, ¿no? En los adultos pueden ser producto de un ACV, de un tumor, ¿no?, una lesión aórtica. Las hemorragias subconjuntivales, ¿no?, se producen básicamente por la maniobra de Valsalva, en la cual el paciente aumenta la presión, puede toser, incluso la tos, la presencia de pujar, ¿no?, por un cuadro de estreñimiento muy severo, puede producir hemorragia subconjuntival, ¿no? Acá hay una anisocoria, ¿no?, los casos de miosis, ¿no?, que son producidos básicamente por la intoxicación por órganos fosforados, ¿no? Ahí están los nombres de los órganos fosforados, y la midriasis, que se da más bien por drogas, ¿no?, que pueden ser estimulantes, anfetaminas, cocaína, ¿no?, los alucinógenos, LSD, etcétera, etcétera. La prueba de cubrir y descubrir el ojo, ¿no?, el cover and uncover test, ¿no?, en el cual el paciente, por ejemplo, pacientes que ya vienen con el ojo desviado, ¿no?, con estrabismo convergente, tapamos el ojo sano y el ojo enfermo que estaba, ¿no?, se dirige al centro. Entonces, estando el ojo sano tapado, el ojo enfermo controla la visión. Pero al momento de destapar el ojo sano, el ojo enfermo retorna a la posición inicial. Y este caso pues es evidente porque la mamá viene y te dice que ya tiene el niño estrabismo, ¿no? Pero si el niño viene y refiere que algunas veces el niñito en algunas fotos principalmente se dan cuenta de que un ojo se desvía, se hace la prueba igual, se tapa uno de los ojos, ¿no?, y al momento que está tapado, como no tiene fuerza, el ojo se desvía, ¿no? Cuando lo destapamos lo encontramos fuera de su lugar y súbitamente regresa a su posición normal, ¿no? Entonces, en la prueba 1, en este caso, el paciente ya viene con el ojo desviado permanentemente y aquí nosotros lo provocamos al ocluirlo. Es una infección del párpado simpetiginizado, producto de un herpes zóster, ¿no? Otras lesiones que puede haber en la carita son la enfermedad de Kawasaki, en la cual hay un eritema malar,
los labios fisurados, conjuntivitis, ¿no? Ampollas y úlceras en la boquita, ¿no? Es un paciente que hace fiebre durante unos 4 o 5 días. Al quinto día recién comienza a presentar el rash, ¿no? Además va a haber edema de manos, ¿no? Eritema, conjuntival, labios fisurados, adenopatías, conjuntivitis. Y posteriormente, cuando ya está en plena recuperación, hay una descamación, ¿no? Como lo sucede en la escarlatina, descamación de las manos. Es un nevus de Ota, en el cual hay una mancha oscura sobre el ojo, en los párpados, ¿no? En algunos casos este nevus puede producir el aumento de la presión intraocular y dar lugar a glaucoma, o, o de repente también con la exposición al sol y la radiación a la larga puede producir un melanoma, ¿no? Entonces es una pigmentación melanocítica que abarca las ramas del trigémino, la esclera, la conjuntiva también puede estar. Para evaluar la boca, ¿no? Vamos bajando, hemos visto ya otras partes, debemos tener una buena iluminación. La primera impresión debe hacerse sin bajalenguas, ¿no? Haciendo que el niñito diga la letra A en forma continua y luego recién explora el bajalenguas, ¿no? Con el bajalenguas. Veamos el velo del paladar, la úvula, la lengua. Entonces, al ver el velo del paladar, la úvula, estamos viendo el noveno, el décimo par craneano. Igual en el momento de decirle al paciente que saque la lengua, ¿no? Estamos evaluando al hipogloso, ¿no? Recordemos las partes del paladar, la parte blanda y la parte dura, ¿no? Las amígdalas, la úvula. Entonces, al momento de decir el paciente la letra A o la vocal A en forma continua, el paladar, el velo del paladar sube, hay un ascenso del velo del paladar y la úvula se mantiene central, ¿no? Cuando una lesión del noveno par, la úvula se desvía hacia un lado. Y más bien, cuando le decimos al paciente que saque la lengua y la lengua se desvía hacia un lado, entonces, más bien la desviación ahí es hacia el lado sano. La úvula se desvía hacia el lado enfermo y la lengua hacia el lado sano. La boca, debemos ver cómo es la respiración del niño. Vemos adelante unas diapositivas anteriores, la hipertrofia de las adenoides, ¿no? La carita adenoidea, la facies adenoidea, la respiración bucal, ¿no? En vez de respirar el niño por la nariz, tiene una respiración bucal obligatoria. El paciente tiene también cefalorrea, en la mañana amanece con halitosis, revisamos si tiene el paladar ojival, entonces una presencia de hipertrofia adenoidea. Es normal que los niños tengan cialorrea alrededor hasta el año, porque solamente pueden deglutir la saliva cuando succionan. O sea, solo hay deglución cuando hay succión previa. Vamos a ver aquí la presencia del labio leporino, las úlceras que existen en la comisura labial, la presencia de infecciones como por hongos, como la candidiasis, o por herpes, o ampollas, o aftas, y el estado de los dientes. Ahí vemos el labio leporino ya reparado, puede ser bilateral o incluso también tomar el paladar, ¿no? Ahí tenemos la queilitis angular. Tenemos también aquí un pacientito que tiene un diastema de los incisivos, miren, los separados los incisivos por esta hipertrofia, ¿no? Gingival. Evaluemos siempre los dientes, el estado de la dentadura, miren, terrible dentadura. Veamos aquí la caries por biberón, ¿no? Donde se toman los incisivos superiores, ¿no? Y se la pierden incluso, pero los incisivos inferiores no están afectados porque están protegidos por la lengua. Revisemos las encías, la mucosa labial, la mucosa yugal, la mucosa palatina, ¿no? En ellos podemos encontrar las manchas de Koplik, que precede a la erupción del sarampión, que es una mancha, un enantema frente al segundo molar. La presencia de vesículas sumamente dolorosas y en múltiples lugares, como la lengua, la encía, la faringe, nos da el nombre de gingivoestomatitis herpética, ¿no? El paciente tiene cialorrea, fiebre y no quiere comer. Revisemos también la mucosa del paladar y palpemos el piso de la boca por presencia de algunas tumoraciones. Puede haber fisura palatina, submucosa, ¿no?
y esta fisura palatina submucosa se representa por una úvula bífida, partida, o, ¿no?, forma y el paciente va a presentar voz hiponasal. Este es el paladar ojival propio de la hipertrofia adenoidea. Acá vemos una inflamación de la úvula, una uvulitis, ¿no?, o infecciones de la garganta, como por ejemplo infecciones bacterianas o virales, como en este caso la mononucleosis, donde la amígdala está bien crecida, e incluso tiene una placa grisácea o blanquecina sobre ella, que pareciera ser una infección bacteriana. La presencia de herpangina, que es una infección por el virus Coxsackie A o Coxsackie B, o algunos enterovirus, como el síndrome mano-pie-boca, donde vemos unas vesículas en la faringe. En el síndrome de Peutz-Jeghers hay unas manchas melanocíticas en los labios, asociado también a un amartoma o pólipos a nivel intestinal, ¿no?, que pueden dar lugar a hemorragias digestivas. Entonces, el síndrome. Las amigdalitis o infecciones de las amígdalas dan lugar a fiebre muy alta, exudado, adenopatías, ¿no?, a veces dolor abdominal. A diferencia de las amigdalitis virales, que no dan exudado, no tienen adenopatías y se asocian más bien a conjuntivitis, a diarreas, a lesiones de otras mucosas, ¿no? Arriba vemos unas amígdalas hipertróficas, y acá incluso con unas concreciones calcáreas que existen, ¿no?, en estas amígdalas crípticas. Este es un amigdalolito, o las amígdalas con presencia de un exudado blanquecino. Vamos a ver también la presencia de parálisis facial. Con esto de la pandemia se han visto muchos casos de parálisis facial, ¿no?, con una asimetría de la cara, pérdida del surco nasogeniano, caída del labio inferior, un cierre palpebral incompleto, ¿no? Entonces ahí vemos una parálisis facial. La presencia de dermatitis atópica, donde se ve una piel seca, agrietada, escamosa, inflamada, generalmente en la región malar. Un hemangioma en el vino porto es una proliferación anormal de vasos sanguíneos, ¿no?, que si toma la región del trigémino se llama síndrome de Sturge-Weber. Entonces, Sturge-Weber es un hemangioma trigeminal asociado a un hemangioma leptomeningio, da lugar a convulsiones, retraso mental. El milium nasal son estos puntitos, ¿no?, pequeños granulitos que existen a nivel de la nariz, ¿no?, que es por una estimulación de las glándulas sebáceas producida por las hormonas maternas. Esto es un caso de pitiriasis alba, en la cual hay placas hipopigmentadas, ¿no?, redondeadas u ovaladas, levemente escamosas, que puede estar no solamente en la cara, también puede haber en los brazos, por falta de humedad, ¿no? Es una dermatitis seborreica, es una descamación o escamas grasientas que están en el cuero cabelludo, orejas, cejas y el surco nasogeniano, ¿no?, por influencia androgénica, básicamente, ¿no? Simplemente, no se los baña con un jaboncito o un shampoo que tenga un poco de ketoconazol al 1% y mejora. No hay que evaluar siempre la lengua, ¿no?, haciéndola protruir, ¿no?, en forma espontánea, o si no, con el medio de una gasa y guantes podemos hacer la palpación de la misma. La lengua geográfica son zonas de papiladas de la lengua en forma migratoria, no relacionada a una infección, a una tumoración, a un cáncer, es algo normal. Acá hay una candidiasis, que es una infección por cándida, por un hongo, en la cual hay unas placas blanquecinas sobre la lengua y las mucosas, común en los niños pequeños, ¿no?, los recién nacidos, pero si pasa más allá de los 2 o 3 meses hay que sospechar de una inmunodeficiencia. Debemos examinar siempre los oídos, ¿no?, el panel auricular, el conducto auditivo, la región preauricular, ¿no?, la presencia de ganglios, y la audición. Se habla de implantación baja de las orejas cuando las orejitas están por debajo de la línea del párpado, ¿no? Este es un caso de otorragia, producto de un traumatismo craneano severo, que nos habla de
de una fractura de la base del cráneo. Es muy común la presencia de estas fositas y apéndices preauriculares, ¿no? Y están asociados a algunos de estos síndromes, ¿no? Como por ejemplo este síndrome que se llama síndrome de Kabuki, en el cual hay cejas arqueadas, las orejas grandes y prominentes, ¿no? Hay eversión de la porción externa del párpado inferior. El síndrome de Miller también puede tener estas hendiduras preauriculares, ¿no? Acá hay la cabeza pequeña, el pliegue picanto, el puente nasal muy bajo, ¿no? La nariz pequeña y el labio superior muy delgado, un filtrum nasal muy amplio, la cara aplanada. El síndrome de Wolf, donde hay una lesión del brazo corto del cromosoma 4, el paciente tiene hipertelorismo, estrabismo, mentón pequeño y estas marcas auriculares en los ojitos. La presencia de microtia o anotia, como vimos en el síndrome de Goldenhar o en Treacher-Collins, también es común, ¿no? Y acá vemos cómo después de un tiempo le han hecho una reparación quirúrgica, ha quedado muy bien. Al revisar el oídito, recordemos que el oído, para revisar el oído de un niño, debemos agarrar el párpado, el pabellón auricular, subirlo hacia arriba y luego dirigirlo hacia atrás, como si fuera una L, hacia arriba y luego hacia atrás. Entonces así alineamos el conducto auditivo, podemos ver la membrana timpánica, un triángulo que es luminoso en este lado, ¿no? El mango, el martillo y el triángulo luminoso de Pulitzer, cosas que se pierden cuando el paciente tiene otitis media. Un niñito puede examinarse echadito o en el regazo de la madre, jugar con el niño haciéndole ver el oído nuestro para que no tenga miedo, porque con la forma puntiaguda del otoscopio lo puede asustar, ¿no? Este es un caso de una otitis media donde está a punto de perforarse, ¿no? Por último tenemos que revisar el cuello, ¿no? Examinamos con el paciente sentado, o un paciente de pie, ante el médico, ¿no? Y igual vamos a se hace la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación, ¿no? Presencia del bocio, que es el aumento del tamaño de la tiroides, o también vamos a ver casos de pacientes que tienen cuello corto, ¿no? El hipotiroidismo, ¿no? Es importante dentro del desarrollo psicomotor el sostén cefálico que se debe lograr al tercer mes y a la presencia de algunas tumoraciones benignas como el quiste tirogloso. Hay alteraciones de cuellos cortos en los cuales hay fusión de las vértebras cervicales con desviación de la cabecita hacia un costado, que es el síndrome de Klippel-Feil. Debemos palpar siempre en un orden la región parotidia, la región submaxilar y sublingual, luego bajar hacia la región de la laringe, la tiroides, el hueco supraesternal, luego subir por el esternocleidomastoideo, ¿no? Palpar la región supraclavicular y por último la nuca y la columna cervical, primero en forma superficial y profunda, ¿no? Entonces, ¿no? Debemos también palpar las glándulas salivales, la región sumentoniana para ver la presencia de las glándulas o adenopatías. Palpar la tráquea, haciendo que el paciente trague su saliva, ¿no? Y para palpar la tiroides, el paciente tiene que estar situado, el médico tiene que estar situado por detrás para tratar de palpar los lóbulos tiroideos. El quiste tirogloso es un quiste congénito, ¿no? Localizado en la línea media, y cuando el paciente deglute, sube hacia arriba y luego al deglutir baja. Entonces el paciente, ese movimiento hacia arriba y abajo, que es la maniobra de Hamilton, es remitente, no es doloroso, es liso, ¿no? Y es un rezago del conducto tirogloso. Se puede infectar algunas veces, ¿no? En este caso. Un higroma quístico es una anomalía congénita de los linfáticos, un linfangioma, un traslúcido, voluminoso, situado en el cuello ampliamente, pero puede también ubicarse en la parte superior del esternón. A veces se opera el paciente y a veces hay recidivas de esto. Hay rezagos del quiste del arco branquial y hay unas infecciones preauriculares, ¿no? También debemos palpar el esternocleidomastoideo, ¿no? Y
puede haber tortícolis congénita o adquirida, ¿no? Puede haber una rigidez anormal del esternocleidomastoideo o hipotonía cuando hay lesión del onceavo par, una limitación del movimiento, ¿no? En los casos de los niños nacidos por parto normal, un parto eutóxico, en el cual ha habido tracción del esternocleidomastoideo, puede haber una ruptura de las fibras y luego formación de un hematoma con posterior tortícolis, ¿no? Es el tortícolis congénito donde hay fibrosis y acortamiento del esternocleidomastoideo. En presencia de parotiditis, se debe palpar las glándulas parótidas y si apretamos en esta región del ángulo mandibular y lo dirigimos hacia arriba y el paciente le duele, es un signo de parotiditis. Es la maniobra de Hitchcock. Debemos palpar las regiones ganglionares del cuello, recordemos, ¿no? La región preauricular, los ganglios preauriculares, los posauriculares, los de la nuca, ¿no? O occipitales, los anteriores que están localizados delante del esternocleidomastoideo, el submentoniano, los posteriores, posterior al esternocleidomastoideo, los supraclaviculares, ¿no? Que debemos recordar. Debemos siempre palpar la región submaxilar, y esta es una forma equivocada, pero muy común de palpar el cuello, ¿no? La tiroides se palpa por detrás, ¿no? Y se hace el movimiento del craqueo, que el paciente pase la saliva y vemos cómo es que se mueve la tráquea. Se tienen que palpar los anillos traqueales, ¿no? Muy bien, listo. Muy bien, muchachos. Entonces, así hemos concluido. Esta es una clase un poco larga, de muchas figuras, de muchos dibujos, muchas imágenes, pero básicamente hemos revisado pues, desde la forma del cráneo, los ojos, la cabeza, la laringe, el cuello, etcétera, etcétera. Muy bien. Si tuvieran alguna pregunta. Listo, entonces nos vemos